El terrorismo uribista ha dejado más de 6.000 falsos positivos comprobados por la Fiscalía. Seguramente son muchos más falsos positivos. Podemos incluso pensar que se trata realmente de alrededor de 10.000 asesinatos de jóvenes que fueron asesinados por el ejército y luego fueron hechos pasar por guerrilleros para obtener dinero. Adicionalmente a los falsos positivos nos encontramos con más de 8.000 asesinatos selectivos que el Centro de Memoria Histórica le atribuye a los grupos paramilitares, más de 1.100 masacres que fueron cometidas en estrecha colaboración con el ejército y con la policía, y encima nos encontramos con los asesinatos cometidos por la policía históricamente, pero específicamente enfocándonos en el último paro nacional del año pasado. Se calcula que la policía llegó a matar entre 80 a 100 jóvenes de la primera línea y en general a las personas que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación. Frente a estos crímenes, los falsos positivos, cooperación con grupos paramilitares en masacres, en asesinatos selectivos, en torturas, en desapariciones, el exterminio de la posibilidad de la protesta con la opresión violenta y dictatorial de policías que disparaban indiscriminadamente a gente indefensa que estaba manifestando en las calles. Nos encontramos con el dilema de la ilegitimidad de la fuerza pública en Colombia. El anarquismo, como lo define Noam Chomsky, es una doctrina que propone abolir el control privado sobre los medios de producción, que propone socializar los medios de producción, que propone abolir el conflicto entre el capital y el trabajo asalariado, la lucha de clases y poner toda la producción en función de las necesidades reales de las mayorías. Y al mismo tiempo, el anarquismo, dentro de su crítica frontal al Estado burgués, propone que toda forma de autoridad dentro del Estado en general, pero específicamente en el Estado, debe probar su legitimidad, debe probar su razón de ser. El anarquista, por lo tanto, ve el ejército, ve la policía y lanza el reto moral histórico de que esas instituciones demuestren que son necesarias, demuestren que tienen derecho a tener el control del monopolio de la violencia, como lo llama Max Weber, que demuestren que tienen derecho a tener el control sobre las armas y a ejercer justicia y autoridad. Pero en un país en donde de las masacres de las bananeras, pasando por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pasando por el Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad de Turbay, el terrorismo de la seguridad democrática uribista, hasta la actualidad, el ejército ha cometido miles de asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones, ha cooperado con grupos paramilitares, ha estado estrechamente vinculado al narcotráfico. La orientación del anarquismo, en tanto su desafío a que las instituciones prueben su legitimidad, cobra una enorme razón de ser, porque ante la magnitud de los crímenes que ha cometido el ejército se vuelve absolutamente imperativo y como un gesto de solidaridad con las víctimas de la actualidad y a lo largo de la historia del ejército como institución, reformar esa institución. ¿Qué más necesitamos en términos de pruebas para ver que el ejército ha hecho correr ríos de sangre en este país desde hace al menos casi 100 años, desde la masacre de las bananeras? La única cosa simbólicamente efectiva que se puede realizar para compensar a las víctimas de parte del Estado en el contexto de una verdadera resolución del conflicto y de un verdadero interés de construir una paz real, implicaría abolir la descarada forma de extorsión bajo la forma de la libreta militar. Es muy curioso que muchas personas le teman al mito de la expropiación, pero no sepan qué es la plusvalía, qué es la forma de expropiación inmanente al proceso de producción de mercancías, en donde el capitalista se apropia de una parte del valor que produce el productor y no se le remunera la totalidad del valor que produce en el salario. Desconozcan al mismo tiempo las formas de acumulación por desposesión, desde los impuestos del Estado no remunerados en mejores condiciones de vida hasta los intereses que cobra el capital financiero, y al mismo tiempo nos encontramos
con un poder adquisitivo menguado por la circunstancia de la explotación bajo la forma de la plusvalía, que implica la adquisición de una poca propiedad privada que está llena de intervenciones del Estado y del capitalismo, que son las verdaderas formas de expropiación, pues la libreta militar es una forma de expropiación económica que implica el chantaje de que si no se paga esa forma de extorsión, entonces se va a llevar a los jóvenes a prestar un servicio que por otra parte viola los derechos básicos de la dignidad humana y de la libertad. Si no se paga esa extorsión, si no se paga esa expropiación de una parte de la propiedad privada, sobre todo de la clase media, entonces los jóvenes van a ser llevados a prestar un servicio militar contra su voluntad. ¿Qué diferencia hay entre las FARC reclutando a jóvenes y el ejército llevándose a los jóvenes pobres que no tienen forma de pagar la libreta militar? El servicio militar obligatorio es una cosa arcaica, barbárica y criminal que debe ser abolida, pero en un país en donde el ejército es responsable de la mayor parte de crímenes en materia de asesinatos selectivos y masacres por su cooperación con el paramilitarismo, con los narcotraficantes, y esto lo refleja las estadísticas sobre el conflicto armado reciente, desde los 80 hasta la actualidad del Centro de Memoria Histórica, se vuelve un crimen absolutamente nefasto que una institución que le debe tanto al pueblo colombiano, que lleva matándonos desde por lo menos la masacre de las bananeras, se atreva a exigir el pago, y si no se paga esa libreta militar, entonces sencillamente se llevan a la fuerza a los jóvenes. No hay nada más nefasto, nada más barbárico y criminal que una institución con tanta sangre en las manos se atreva a ejercer semejante chantaje sobre el pueblo colombiano. Por lo tanto, en reconocimiento del sufrimiento inimaginable de las familias de los falsos positivos, en reconocimiento de las madres que perdieron a sus hijos inocentes de estratos bajos, que fueron asesinados y hechos pasar por guerrilleros solamente para obtener dinero, en reconocimiento de los campesinos, indígenas, obreros, maestros, estudiantes, gente del común que ha sido asesinada por el ejército en cooperación con los paramilitares, en reconocimiento de los manifestantes asesinados el año pasado en el paro nacional, donde la policía disparaba indiscriminadamente mostrando su carácter totalitario, dictatorial. La única medida realmente efectiva sería abolir la libreta militar y que el Estado indemnizara a las víctimas. Abolir la libreta militar es el primer paso en la radical transformación del ejército que la historia exige. ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a masacres y asesinatos selectivos cometidos por la misma institución a lo largo de casi un siglo, antes de que nos demos cuenta de que el problema está no en los dirigentes únicamente, no es el problema únicamente de los que dieron la orden, de los falsos positivos, de los que cooperaron con los paramilitares? No se trata de reemplazar al comandante del ejército, no se trata de reemplazar la cúpula, se trata de reformar la institución, porque no son solo manzanas podridas, es todo el jardín que está podrido por corrupción, que está podrido por crímenes de lesa humanidad y que tiene una deuda que saldar con el pueblo colombiano después de casi 100 años de masacres y asesinatos selectivos. El primer paso, por lo tanto, para transformar radicalmente el ejército a la luz de lo que exige la historia, que es coherencia, compromiso moral y conciencia revolucionaria de transformar las instituciones, porque el problema son las instituciones y no solamente los dirigentes, sería abolir la libreta militar. Por lo tanto, el mensaje de este video es leer sobre la historia de nuestro país, darnos cuenta de que después de la masacre de la Unión Patriótica, después del exterminio de tantos partidos políticos, después de tantas masacres, Mapiripán, El Salado, Trujillo, cometidas por los paramilitares y el ejército, después de más de 6.000 falsos positivos ya reconocidos por la Fiscalía, es necesario, absolutamente imperativo, ejercer una transformación radical del ejército y unirnos todos para denunciar la extorsión que es la libreta militar. ¿Cómo es posible que se nos exija pagar a una institución que ha llenado de sangre nuestro país
para que no se lleven a nuestros jóvenes? ¿Qué clase de país se atreve a exigir el pago de la libreta militar amenazando con un reclutamiento forzoso, que no es otra cosa que un secuestro legalizado por la institucionalidad? Se atreve a exigir semejante chantaje. Es lo mismo que las vacunas que exigen los bloques narcotraficantes a la población, solo que esto se ha vuelto legal porque es el Estado el que tiene, como dice Max Weber, el monopolio de la violencia.